En esta serie de vídeos vamos a hacer una incursión en el tema del llanto, porque bajo mi punto de vista es un asunto que atraviesa toda la infancia, es un factor muy incomprendido y no solo atraviesa toda la infancia, sino que también atraviesa toda la vida, y hay unas posturas, principalmente por cuestiones culturales, que hacen que el llanto sea un mecanismo que se acompaña de una forma muy poco respetuosa, tanto en la infancia como en la adolescencia como en la edad adulta. Y comprender la biología del estrés, los motivos por los que se llora, también la relación entre el llanto y el aprendizaje, y también cuáles son las reacciones de los adultos cuando acompañamos el llanto en las criaturas, también en la infancia, y los mecanismos que usamos para frenarlo, y qué hacer y cómo acompañarlo, pues es muy importante. Toda esta temática es muy importante para tener una panorámica más adecuada a la hora de estar con la infancia, porque el llanto para mí es clave, es uno de los primeros temas que yo trabajo cuando trabajo con profesionales de la educación o cuando trabajo con familias, porque es una cuestión clave por la que, por ejemplo, se hace una aproximación inadecuada al acompañamiento en los primeros meses de vida y también a la puesta en práctica de los límites, por ejemplo. Entonces, comprender la biología del estrés me parece fundamental para luego comprender por qué el llanto ha de acompañarse de otra manera diferente a como culturalmente estamos acostumbrados. Entonces, voy a partir en inicio de primero, por qué se llora, y se llora en gran parte, sobre todo en la infancia, por la acumulación del estrés. Entonces, comprender esta biología del estrés me parece clave para saber por qué se llora y después cómo acompañarlo. Vamos a partir de que en la vida cotidiana, cuando tenemos situaciones de estrés, se segregan una serie de hormonas, tanto para afrontar esa situación como para frenar esa situación, que después se liberan con el llanto. En estas situaciones de estrés, que puede ser simplemente frustración, dolor, se segrega adrenalina, que es una hormona que aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. Se segrega cortisol, que aumenta la glucosa, la energía, que nos prepara para hacer una reacción a la situación de estrés. Baja el funcionamiento de digamos, mecanismos no esenciales del cuerpo para responder con esa energía máxima al estrés al que estamos afrontando, y paralelamente a ese cóctel de hormonas del estrés, el cuerpo segrega endorfinas, que es un neurotransmisor que inhibe la situación de dolor o la situación que nos está causando estrés, o inhibe a las hormonas del estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que este neurotransmisor, estas endorfinas, lo que hacen es tener un efecto analgésico en el cuerpo, vamos a decir, para ponerlo en palabras fáciles, que equilibran el desequilibrio que se ha producido por la situación de estrés, porque hay una tendencia de los organismos y obviamente del cuerpo humano a buscar lo que se llama el equilibrio homeostático, es decir, restablecer un balance. Todo este cóctel hormonal que se produce en situaciones de estrés se libera después mediante el llanto, porque tanto la adrenalina y el cortisol, que son buenos en situaciones puntuales, que son buenos en pequeñas dosis, que son buenos cuando tenemos que afrontar un desafío o afrontar un miedo o afrontar una situación de estrés, este cóctel hormonal se produce en esas situaciones, pero cuando es puntual no es dañino. Pero cuando es repetitivo, y el cuerpo está buscando continuamente este cóctel, o está teniendo que afrontar continuamente este cóctel de hormonas, va a buscar un mecanismo para liberarlo. Ese mecanismo de liberación es, en el ser humano, entre otros, el llanto, ¿no? Entonces, el llanto tiene la función de liberar todas estas hormonas, porque
es como lo podemos equiparar a una función excretora. De hecho, hay algún estudioso, por ejemplo, William Frey, que era un psiquiatra que tenía a sus espaldas el trabajo de un equipo de bioquímicos, que habla del llanto, de las lágrimas emocionales, como un tipo de lágrimas que el cuerpo produce para liberar estrés y que es un mecanismo excretor. Lo voy a detallar un poquito más para que se entienda desde un sitio más amplio. Las lágrimas que tenemos, que segregamos, pueden ser de varios tipos. Continuas, es decir, la lágrima que tenemos en el parpadeo habitual, que tienen una bioquímica. Las lágrimas reflejas, que tienen una bioquímica diferente. Imagina que estamos cocinando y la cebolla nos entra en los ojos o nos entra una pestaña. Esa composición de esas lágrimas es diferente porque tiene una composición antibacteriana para prevenir elementos patógenos en el ojo. Y luego las lágrimas emocionales, que son las lágrimas que se producen en situaciones de estrés, cuando lloramos, ¿no? Cuando lloramos por una situación emocional o cuando el llanto viene desencadenado por una situación emocional. Esas son las lágrimas que son las que se denominan excretoras, es decir, que tienen una función de liberar toda esa toxina, porque analizando bioquímicamente esas lágrimas tienen justo, qué coincidencia, todas las hormonas del estrés y de equilibrio del estrés que hemos mencionado antes, es decir, la adrenalina, el cortisol, las endorfinas. No se nos ocurriría decir a una persona que parara un mecanismo excretor, no se nos ocurriría decirle no puedes sudar cuando está haciendo ejercicio, o no puedes hacer pipí, o no puedes hacer caca, porque lo consideramos como una función excretora normal, pero sí hay sobre el llanto una carga que es sobre todo cultural, que nos lleva a decir no llores, aquí no se llora, o además socialmente, dependiendo de si eres hombre o mujer, si eres niño o niña, una serie de calificativos en los que profundizaré más adelante. Después de haber puesto en contexto lo que es el llanto en sí a nivel bioquímico, lo que es el estrés, lo que es el llanto como mecanismo liberador del estrés, me gustaría hacer un pequeño dibujo de cuál es la reacción que los adultos solemos tener al llanto. Aquí voy a poner sobre todo en los bebés, ¿no? Porque cuando una criatura llora nos ponemos en alerta, en tensión generalmente, a no ser que nos hayamos trabajado esto del llanto, nos ponemos en apnea y nos entra una urgencia por frenarlo, no por acompañarlo. Una urgencia por frenarlo, repitiendo patrones que probablemente son los patrones que se han dado cuando, siendo pequeños, nosotras y nosotros, hemos llorado. Es decir, agitar a un bebé, a decirle que no llore. Es decir, todas estas reacciones de los adultos o quedarnos sin respiración porque no sabemos cómo afrontarlo, todos estos patrones que nos salen es una repetición de lo que nosotros hemos vivido. Que nos podría conectar, que podría ser una oportunidad para los adultos para conectarnos con nuestro propio llanto que no ha sido atendido adecuadamente. ¿Qué mecanismos usamos para frenarlo? Porque de momento no sabemos acompañarlo. ¿Qué mecanismos usamos? Pues hay algunos que son evidentes y otros que son sutiles. Uno que es muy evidente, que aquí me imagino, por ejemplo, a los abuelos que hacen esto, como tienen una reacción muy rápida a cuando una niña o un niño llora, que es no, decir un no largo, ¿no? O decir la palabra no llores. Y aquí sí ya entramos en una cuestión de género. Si es un niño le decimos has de ser fuerte, o llorar es de mariquitas, que es una expresión que aún se sigue usando, o los niños no lloran, ¿no? Si es una niña la que llora, pues ahí tenemos otras cuestiones, como la cuestión de la belleza. Qué fea estás, qué fea te pones, o las niñas que lloran son unas memas, ¿no? Entonces, alrededor del llanto existen todos estos mecanismos muy evidentes, que suceden en primera instancia cuando llora una criatura,
que sirven para frenarlo, porque nos remueven, es muy removedor, nos conecta con nuestra propia experiencia de llanto de la infancia, con nuestro llanto no atendido, y entonces lo intentamos parar. Hay otros mecanismos evidentes, ¿no?, que son también graciosos, ¿no?, como agitar un objeto en la cara de una criatura, un sonajero, ¿no?, el típico llora, agitas un sonajero, o se dan unas palmadas, o se les ofrece comida, una galleta, un trozo de pan, o incluso la teta cuando los bebés son lactantes, o un biberón, si no toman pecho, porque pensamos que lloran por hambre, ¿no? Tendríamos luego que ver una asociación que existe entre este patrón de facilitar comida a las criaturas con el patrón que tenemos algunas personas de adultos cuando tenemos ansiedad, y en el momento en el que probablemente llorar sería beneficioso, pero lo que nos sale es comer, ¿no? ¿Qué asociación hay entre haber recibido esto para taparnos el llanto y que luego nuestro cuerpo busque ese mecanismo de comer? Luego hay otros mecanismos que son como más sutiles, como por ejemplo hacer muchas preguntas. Llega una criatura que viene llorando del parque, entonces le hacemos muchas preguntas, porque hablar y llorar suele ser bastante incompatible, es una manera más sutil de frenar el llanto, o distraerlo diciendo, bueno, pues vamos a hacer otra cosa, vamos a salir al parque, o mira el pajarito. Es decir, o traer un vaso de agua, ¿no?, que beba un poco de agua, está llorando y queremos que se tranquilice, pero que se tranquilice sin acompañarlo. Todos estos mecanismos, tanto sutiles como más evidentes, son, bajo mi punto de vista y desde la perspectiva en la que yo enfoco la mirada a la infancia y el acompañamiento a la infancia, mecanismos que deberíamos cuestionarnos, deberíamos hacer una reflexión sobre si hay otras opciones posibles para acompañar el llanto, ¿no? Me gusta hacer referencia a una autora con la que me formé en algunos talleres, que es una psiquiatra norteamericana que tiene algunos libros que han sido traducidos al castellano, que es Aleta Solter. Tiene algún libro como Mi bebé lo entiende todo, o Llantos y rabietas, tiene toda una colección acerca del llanto. Y aunque discrepo con ella en alguna cuestión que mencionaré luego, me parece que para principiantes nos da una perspectiva de lo que es el llanto, lo que significa y cómo acompañarlo, que es buena, que es positiva, ¿no? Ella dice, Aleta Solter dice que el llanto es una estrategia de comunicación o de sanación, de comunicación, porque es la estrategia que tienen los bebés para explicar a los adultos que tienen una necesidad, están incómodos, les duele algo, tienen hambre, necesitan que se les coja, tienen frío, entonces no tienen la palabra, la herramienta que utilizan es el llanto. Y luego ella habla del llanto en otro nivel, como una herramienta de sanación, es decir, es una herramienta que sirve para liberar estrés. Y podemos decir, ¿pero los bebés tienen estrés? Sí tienen estrés, claro que tienen estrés. La falta de brazos, por ejemplo, puede provocarles estrés, la falta de atención, los ruidos, las luces, la voz alta, o muchos estímulos, son situaciones estresantes para las criaturas que les provocan una segregación de todas las hormonas que hablamos antes, la adrenalina, el cortisol, las endorfinas para equilibrar, ¿no? Entonces, pasar de esa tensión que nos provoca el estrés, pasar de esa tensión que nos provoca el llanto a los adultos porque no sabemos acompañarlo, a pasar a sentir, no a pensar, a sentir, me alegro de que por fin mi bebé llora o está llorando y lo voy a atender, es todo un salto cuántico que requiere mucha conciencia, mucha reflexión y mucha comprensión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar el salto de reacciono creando un ambiente de no acompañamiento, de rechazo al llanto, de uso de un montón de mecanismos para pararlo, a un estado de mayor conciencia de
lo acompaño al bebé y me alegro que llore, incluso si llega el caso, que eso sucede con niños un poquito más mayores, ¿no? Cuando ya empiezan a experimentar, tienen muchas frustraciones y entonces te alegras de que lloren y se vayan después a relajar, ¿no? Entonces, ¿cómo es este cambio? ¿Cómo se puede acompañar desde ahí? Bueno, primero de todo, no dejar a los bebés solos. Creo que ya la época de que se acostumbren al afecto ha de quedar atrás, porque no tiene ningún sentido que un niño o una niña se acostumbre al desamor, se acostumbre al tener que apañárselas cuando tiene una situación emocional y de malestar que está mostrando a través del llanto. Entonces, no dejar nunca al bebé solo o al niño o a la niña sola, coger a esa criatura y estar cerca si no quiere que le cojas, porque pueden ser ya criaturas que están en una edad de mucho desarrollo motriz y ya no quieren que le cojas a UPA, pero no dejarle solo, no hablar, no preguntar, estar tranquilo, tranquila y observarte como adulto, mirarte si tienes los hombros en alto, si estás en apnea, qué está tu cuerpo, digamos, representando o exteriorizando en forma de tensión de algún tipo, ¿no? Estar tranquilo, tranquila y simplemente estar ahí, prácticamente sin mediar palabra, solo acompañando. Esto sobre todo digamos que se consigue gracias a la autoobservación y luego a partir de ahí podremos averiguar si la cuestión que tiene entre manos la criatura es que tiene un malestar porque tiene hambre, que tiene un malestar porque tiene algún tipo de sufrimiento físico, alguna necesidad, o si simplemente es un llanto para desahogar, de sanación, de los que Aleta Solter clasificaba como un llanto de sanación. Quiero hacer un inciso aquí a esta parte en la que no estoy de acuerdo con Aleta Solter, que es cuando ella habla de la pauta de control en bebés, porque esta psiquiatra nos viene a contar que a veces las madres, los padres, establecemos pautas de control, que es que repetimos una acción, como por ejemplo dar un chupete, y si cada vez que llora se le da un chupete a la criatura, pues eso se convierte en su pauta de control, o darle una galleta, pues entonces su pauta de control, que es el mecanismo que usa para calmarse, será el chupete, la galleta, y ella engloba también a los bebés muy pequeños, a los lactantes muy pequeños, y yo ahí discrepo, porque sobre todo los bebés que tienen la lactancia materna toman teta a demanda cada muy poco tiempo, porque la composición química de la leche materna es muy diferente a la leche de vaca maternizada. Entonces, esos bebés pueden tener mayores pautas de llanto porque la leche materna es más ligera y necesitan comer con más frecuencia. Entonces, yo ahí discrepo en cuando son bebés muy pequeños. Dejo de discrepar cuando son bebés más mayores y sí se utiliza la teta como una pauta de control. Pero cuando son bebés pequeños, yo al menos mi experiencia que tengo es diferente. Mi experiencia como voluntaria también en asociaciones de apoyo a la lactancia es que los bebés chiquititos aún no tienen esa pauta de control, sobre todo si toman lactancia materna. Hay una propuesta hay una propuesta que yo hago, que no sé si es la palabra propuesta la más adecuada, pero es una manera de acompañar el llanto cuando las criaturas empiezan a ser más mayores y ves que lo que necesitan es un desahogo. Y es lo que yo he venido a llamar, esto es un término que no lo he encontrado en ningún sitio, pero es como llorar en el nido, es decir, llorar en los brazos y acompañados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay veces cuando las criaturas son más mayores y cuando hemos comprendido lo que significa el llanto, cuando nos hemos podido conectar con ello, cuando nos hemos podido conectar con el llanto, su significado, su valor y su, digamos que, característica terapéutica en la infancia y en la vida, que vemos en el acompañamiento de las criaturas que hay un niño o una niña que necesita llorar, que si llorase se quedaría relajado, que es lo que pasa cuando se llora, que las criaturas, las personas se quedan relajadas
Y entonces, digamos que podemos ofrecer este marco, este llorar en el nido, que yo llamo, para ofrecerle los brazos y el estar. Es decir, yo sé que tú necesitas llorar, yo lo intuyo, no es que yo sepa lo que tú necesitas, pero por cómo te veo, llorar quizá te podría ayudar. Y la propuesta que yo hago es acompañar a la criatura cogiéndola aunque se quiera ir. Esto solo se puede hacer desde el máximo respeto hacia quien lo hace, hacia uno mismo, hacia una misma, y también hacia la criatura. Es decir, no lo hago por tu bien, no lo hago porque esto te va a venir fenomenal, sino lo hago porque siento que es el momento en el que esta posibilidad de llorar te puede aliviar de todo el estrés, la tensión, la hiperactividad que tienes. ¿En qué consiste? Consiste en acompañar en brazos a esa criatura. Cuando son más mayores, 2, 3 años, 4, 5, 6, 7 años, no van a querer estar ahí. Sin embargo, yo voy a ofrecer ese marco de protección donde van a poder llorar, donde van a poder patalear, poniéndole límites a que no haya ningún tipo de agresión, de golpe hacia mí que estoy acompañando a esa criatura, pero te voy a ofrecer este marco seguro donde tú vas a poder enrabietarte, desahogarte, gritar y por fin soltar esa olla a presión que te estaba provocando tanto estrés, tanta ansiedad. Para llegar ahí hay que estar muy atenta a observar a las criaturas en la búsqueda de este momento de desahogo. Eso no es algo que llega a través de una receta, llega a través de una observación cercana de este niño, esta niña no sabe dónde ubicarse, no encuentra lo que quiere, está intranquila y está buscando muchas veces que se le ponga un límite para llorar. Y el límite puede ser también ese propio acompañamiento de ahora vas a estar aquí conmigo, que se puede explicar, ahora vas a estar aquí conmigo, no, me quiero ir, suéltame, ahora voy a estar aquí contigo yo. Frases cortas, breves, que nos permitan no dar demasiadas explicaciones y simplemente estar desde un sitio de querer estar. Por eso indicaba al principio que esto solo se puede hacer si verdaderamente te sientes a gusto, sientes tranquilidad a la hora de hacerlo y no lo haces porque como adulto piensas que es lo mejor o que ahora yo te estoy enseñando algo, te estoy enseñando a desahogarte. No, no hay ninguna enseñanza, hay solo acompañamiento. Solo se hace desde el cariño.